El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento le era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si en verdad eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermoso el Evangelio de este domingo de San Mateo, en este capítulo 14, de los versículos del 22 al 33. Vemos como el domingo pasado, en la transfiguración del Señor Jesús, otra manifestación apoteósica de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Domingo pasado fue a Pedro, Santiago y a Juan en la transfiguración, donde le mostró todo el esplendor de su gloria. Y este domingo son todos los discípulos los que pueden apreciar este acontecimiento donde Jesús se manifiesta a ellos como el Señor Todopoderoso, el que tiene el dominio sobre todo lo creado y que debe de ser considerado nuestro único Salvador, nuestro único Mesías, por todos aquellos que a lo largo de la historia nos acerquemos a Él si queremos ser sus discípulos. Este episodio el Señor lo preparó. Si ustedes leen detenidamente el Evangelio, se van dando cuenta que muy intencionalmente Jesús va preparando este encuentro con los discípulos en la tempestad del mar. Primero, ordena a los discípulos que se embarquen en la barca
y que crucen de una orilla a la otra. Váyanse ustedes adelante. Yo me voy a quedar aquí a despedir a la gente que les di de comer en la multiplicación de los panes. Y después los alcanzo. Lo más lógico es que Jesús primero hubiera despedido a la gente y después se hubiera embarcado con los 12, con el grupo de los discípulos, para atravesar el lago en la barquita. Pero no, Jesús los manda adelante, se queda solo, despide a la gente, luego se va a un monte a orar, a hacer oración, pasa ahí el resto de la noche hasta la madrugada orando, y luego él sabía lo que iba a pasar allá en la travesía del mar. Se va caminando sobre las aguas para ir al rescate de la barca de los apóstoles, de los discípulos. Él lo preparó todo, hermanos, porque lo que quería el Señor era mostrarle que quien estaba con ellos, que quien los había llamado a esta vida nueva, no era un cualquiera, era el Todopoderoso, era el Kyrios, el Señor, y que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Él nosotros nos hundimos en el mar de las tempestades de esta vida que tenemos que afrontar. Sin el Señor no hay quien nos salve, no hay quien te tienda la mano para sostenerte cuando sientes hundirte en tantas situaciones que nos agobian, que nos van llevando el agua hasta el cuello. Problemas, dificultades, pruebas, enfermedades, persecución, todo esto que está presente en el mundo que vivimos, no lo podemos enfrentar ni lo podemos resolver sin la presencia de Jesús en nuestra vida. Esto es lo que el Señor quería que estos hombres experimentaran. Esa es la impotencia que nosotros experimentamos también en medio de tantas dificultades del mar de este mundo. Cuando estamos en una situación irremediable, cuando el médico nos dice le quedan pocos días de vida, tiene un cáncer terminal, ¿verdad? Y reúne a la familia y le dice, miren, aquí ya no hay nada que hacer, llévenselo para su casa, está desahuciado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar esa triste realidad y prepararnos para ese momento. Agarrarnos ¿de quién? Del que se agarró San Pedro cuando sintió hundirse en el agua, de la mano de Jesucristo, de la mano del Señor. Gritarle al Señor, Señor, me hundo, sálvame, dame tu mano, no me abandones. Sosténme en este momento de prueba, de dolor, de dificultad. Y a eso nos quiere llevar este Evangelio, a recurrir al Señor en la prueba, en la dificultad que estamos atravesando en el mar de esta vida. Y para esto necesitamos tener esta experiencia de tocar la presencia viva de Dios en nuestra vida. Es lo que le pasa al profeta Elías en la primera lectura. El profeta Elías, hermano, en la primera lectura anda huyendo de sus enemigos, lo andan buscando para matarlo. Y él entonces se acuerda que 400 años atrás, otro personaje que aparecía también el domingo en la transfiguración, Moisés, encontró la presencia del Señor en el monte Horeb. Han pasado 400 años de eso. Y el profeta Elías se acordó, hombre, si allá fue donde Dios se encontró con Moisés y le dio
la gracia, la fuerza, el llamado para liberar a su pueblo del poder de la esclavitud de Egipto. Voy a ir a buscar la presencia del Señor. Eso es lo que hace el profeta Elías. Va al monte con la esperanza de encontrarse con ese Dios que lo ha hecho su profeta. Y llega allá lleno de miedo, se esconde, se refugia en esa famosa cueva. Y ahí escucha la voz del Señor y le dice: Elías, sal de la cueva, no te escondas, que Dios va a pasar por ti. Vas a encontrar la presencia del Señor. Y Elías sale a asomarse, ¿verdad? Lleno de miedo, porque está también lleno de miedo. Se asoma a la cueva y comienza a ver esas distintas manifestaciones. El huracán, el terremoto, la fuerza del viento, el fuego y al final la famosa brisa suave, donde Elías dice se tapa el rostro. Esa es una señal de que estaba en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, y ahí se encuentra con el Dios vivo y verdadero que lo ha llamado a una misión profética. Tiene una experiencia de encuentro vivo con el Señor. Eso es lo que Elías necesitaba para poder cargar con sus miedos y para poder enfrentar como profeta todas aquellas dificultades, todas aquellas amenazas de muerte, todos aquellos sufrimientos que no eran fáciles para los profetas, hermanos, pero que ellos, como Elías, hoy en la primera lectura, con la presencia del Señor, sintiendo que Dios estaba con él, es capaz de salir después a proseguir su misión profética. Eso es lo que sucede en la primera lectura. Tiene una experiencia viva del Señor y con esa fuerza viva del Señor en su corazón, entonces continúa su misión profética. San Pablo en la segunda lectura de este domingo es también algo así, es lo que él desea para el pueblo de la alianza, para ese pueblo de Israel. Y Pablo, como es un judío de pura cepa, un israelita de cepa, y uno de los pocos que tuvo el privilegio, la dicha de encontrarse vivamente camino a Damasco con Jesucristo y descubrir que Jesucristo es el último don que Dios le ha enviado a su pueblo elegido, al pueblo de Israel, porque va enumerando como 5 o 6 dones en la segunda lectura, ¿verdad? Este es el pueblo de la alianza, este es el pueblo que ha elegido el Señor. Tienen la ley, tienen los mandamientos, tienen la alianza, todos los privilegios que han recibido este pueblo. Y dice San Pablo al final de la segunda lectura, pero también no se han dado cuenta que han recibido el don más grande, se llama Jesucristo. Y Pablo se lamenta, dice: ¿cómo quisiera yo que mis hermanos judíos, mis hermanos de mi pueblo, mi raza a la que yo pertenezco, cómo quisiera que entendieran que ya nos ha enviado nuestro buen Dios al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. Hasta soy capaz de apartarme de Cristo, dice San Pablo, si es necesario, con tal de que mis hermanos se salven en Cristo, encuentren en Cristo la salvación de nuestro Dios. O sea, Pablo tiene dolor, pero al mismo tiempo la esperanza de que un día van a reconocer su pueblo, el pueblo de la alianza, a Jesús, que es hijo de este pueblo, como el Mesías, como el Salvador, y hallar en él salvación y vida eterna. Hermanos, acerquémonos al Señor con confianza, con fe. Y a pesar de que nos falte la fe,
No olvidemos nunca que el Señor está caminando en la historia de nuestra vida, que el Señor está presente, no estamos solos. El Señor está siempre presente. Cuando tú invocas, dice el salmista, cuando tú invocas al Señor, Él se hará presente en tu vida. No estamos solos. Él camina con nosotros. Él navega en el barco de la vida, en el barco de la iglesia, en el barco de la historia y la humanidad. Él camina, Él está ahí. Solo basta invocarlo con fe, pedirle al Señor: Señor, ¿no ves que me hundo? ¿No ves que estoy en aprietos? Dame tu mano, Señor. Levántame, sácame de este atolladero. Dame tu mano. Yo me quiero agarrar de ti. Yo creo en ti. Y tú, Señor, sácame con tu fuerza, con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Que nosotros experimentemos esto, hermano, esta salvación del Señor. Que podamos nosotros tener ese encuentro con el Dios que salva, como lo tuvo Elías en la primera lectura, el profeta de Dios, como lo quiso para su pueblo San Pablo en la segunda lectura de este domingo, como lo tuvo él, el mismo Pablo. Por eso es lo que él desea para los suyos, para su pueblo. Es lo que nosotros deseamos también para nuestro pueblo, como iglesia del Señor, para todos ustedes. Esta es la tarea de nosotros como iglesia, mostrarles a Cristo. Aquí está Él, el Señor, porque la iglesia no es nada sin Cristo. Nosotros somos nada sin el Señor. La iglesia no te salva. Es sacramento universal de salvación. Pero la iglesia no te va a salvar. Nos vamos a salvar en la iglesia con Cristo, que es distinto. Esta es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es: aquí está el Señor. Tómate de la mano del Señor en la iglesia, en la barca de Cristo. Miren cómo se calmó el viento cuando Pedro llevó a Cristo a la barca. Se calmó. Todo se calmó, se amainó el viento. La tormenta se terminó. Eso es la iglesia. Como iglesia queremos que subas con Cristo a la iglesia, porque aquí es donde el Señor te dará el sosiego, la calma, la paz. De hecho, la iglesia para eso debe de existir, debe ser un recinto de paz. Y eso tenemos que esforzarnos todos nosotros en la iglesia, para que nuestras iglesias, nuestra parroquia, nuestras comunidades, sea un lugar donde los que vienen padeciendo los tormentos del mundo de afuera, y cuando entran a la iglesia, a nuestra iglesia, a la parroquia, a la comunidad, a nuestros grupos, encuentren sosiego, encuentren paz. Pero miren, muchas veces nosotros somos los que hacemos las tormentas a muchos hermanos, ¿no? ¿Y cuánta gente en la iglesia, en vez de encontrar paz, sosiego, tranquilidad, en vez de encontrar a Cristo, encuentran cosas peores que allá en el mundo? Y por eso muchos salen decepcionados, por eso muchos se van de nuestras iglesias, de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque no les damos a Cristo, porque no les damos el encuentro vivo con el Señor. Tenemos que esforzarnos por hacer de nuestra iglesia eso, un lugar donde los demás encuentren a Cristo. Para eso debe ser la iglesia, para eso debe de vivir la iglesia, para que todos encuentren en la barca de la iglesia a Cristo. De lo contrario, no servimos como iglesia. Si no hacemos esto, no estamos haciendo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parecemos pues a cualquier grupo bonito del mundo, ¿no? Bien organizadito, bien estructurado, con jerarquías, con grupos, con esto y lo otro. Pero ¿de qué sirve la iglesia si no encuentran a Cristo en ella?
no sirve de nada. No serviría de nada. La iglesia es sacramento universal de Jesucristo, del Salvador. Hagamos eso en la iglesia. Vamos a pedirle pues para que el Señor sea encontrado en esta vida de la iglesia, para que nosotros como iglesia, con Cristo dentro de ella, viviendo de Cristo, sosteniéndonos de la fuerza de Cristo, podamos navegar en medio de tantas tormentas. Y la iglesia por eso sigue, la iglesia por eso camina, no por quienes la conformamos, no por nosotros los hombres. No somos nosotros la fuerza de la iglesia, ni nos creamos eso. No, la iglesia sigue porque Cristo es el que la lleva, porque Cristo es el capitán, porque Cristo es el que la timonea, porque Cristo es el que sortea las olas, las tormentas de la iglesia, porque Él es nuestra salvación en la barca de la iglesia. Oremos para que todos nosotros tengamos esta experiencia de salvación del Señor y con Cristo en la barca de nuestra vida, en la barca de nuestra iglesia, en la barca de nuestro mundo presente, podamos salir airosos de tantas tormentas, de tantas amenazas que no son más fuertes que Cristo, sino que Cristo es aquel que sobrepasa todas esas tormentas. Él es el Todopoderoso, Él es el que puede calmar y puede traer la paz en medio de la tormenta. A Él pues todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.